En esta segunda entrega de nuestro Aquelarre Paranormal exploramos un tema inquietante: los rituales de brujería dentro de las cárceles. Maldito seas desde la cárcel, el pacto que le arrebató el alma. Denunciarlo fue el peor error de su vida, o al menos esto fue lo que llegó a pensar mi prima cuando su expareja, el hombre que la golpeaba y que la había mandado al hospital en repetidas ocasiones, terminó tras las rejas. Creyó que ahí pararía, encerrado ya no podría hacerle daño, pero se equivocó. Las llamadas comenzaron poco después de su sentencia. Al principio eran insultos y amenazas. Voy a matarte, no me importa cuánto ni dónde te escondas, siempre te encontraré. Mi prima cambió de número, pero eso no detuvo a su agresor. Cartas sin remitente empezaron a aparecer bajo su puerta. Panfletos con advertencias de muerte llegaron a su trabajo. Nadie entendía cómo lograba localizarla desde prisión, pero lo hacía. Luego, de la nada, todo se detuvo. Ni llamadas, ni cartas, ni amenazas. Creímos que la pesadilla había terminado, pero lo que se vino después fue mucho peor. Primero, su salud comenzó a deteriorarse. Perdía el cabello a mechones, su piel adquirió un tono verdoso enfermizo y sus ojos se hundieron. Se sentía débil, como si algo estuviera consumiéndola desde adentro. Los médicos no encontraban nada, examen tras examen. Todos los resultados eran normales. Decían que su cuerpo estaba bien y que en su organismo no habían rastros de alguna enfermedad, así que no había forma de explicar lo que estaba sucediendo. Por esto siempre solicitaban más exámenes que arrojaban el mismo resultado. Entonces llegó otra llamada. La voz del otro lado de la línea sonaba tranquila, calculadora. Esta vez no amenazó, solo hizo una oferta. Si retiras los cargos y me das 50 millones te dejo en paz. Si no, tendrás que prepararte para tu funeral y el de tu familia. El tono de su voz tenía algo distinto. No era solo furia y resentimiento, era seguridad, como si estuviera absolutamente convencido de que podría matarla sin siquiera tocarla. No teníamos ese dinero, pero tampoco podíamos ignorar la amenaza, así que lo visitamos en la cárcel. Al vernos sonrió. Se veía diferente, algo en su mirada había cambiado. Nos dijo que no nos podía mostrar lo que estaba ocurriendo, pero su poder venía de su fe. Nos habló de la Santa Muerte. Nos explicó que dentro de la cárcel muchas personas hacen pactos con ella. Algunos le piden protección, otros venganza, otros poder absoluto, pero que la Santa Muerte no da nada gratis. Todo lo que concede lo cobra y el precio casi siempre es el alma. Nos llevó hasta su celda y nos mostró su altar. Velas negras y rojas rodeaban la figura de una calavera con una túnica oscura. En la base del altar habían fotos de mi prima, y no eran fotos antiguas, eran fotos tomadas recientemente. Algunas tenían marcas extrañas y símbolos que no entendíamos. Nos dijo que la Santa Muerte ya había cobrado su parte, que su alma le pertenecía, y que solo él podía decidir si la dejaba o no, pero tenía un precio: su cuerpo o el dinero. Nos negamos y salimos de ahí con el corazón helado. Pero mi prima seguía empeorando. Durante las próximas 2 semanas, su estado volvió a ser crítico. Apenas podía levantarse de la cama, su piel casi gris, sus labios agrietados. Sentía que algo la ahogaba, que la jalaba hacia un lugar del que no podía escapar. Entonces, sin avisarnos, regresó a la cárcel. No nos dijo nada hasta que era demasiado tarde. Solo nos llamó después de la visita, llorando, con voz temblorosa. Nos dijo que él le había mostrado lo que le había hecho, que le había explicado varias cosas, pero que no había respetado el trato, y aunque ella se acostó con él, este no había levantado la maldición. Aseguró que no era brujería, que era un pacto.
La Santa Muerte había tomado posesión de su alma y él había sellado el trato con su sangre. La única forma de romperlo era si él quería, y que si no le dábamos el dinero no aceptaría. Por meses intentamos revertir el daño, buscamos ayuda, hicimos rituales de limpieza, consultamos con curanderos, fuimos a la iglesia, pero nada funcionó. Era como si algo la hubiera marcado, algo que no podíamos ver pero que ahí estaba, esperando el momento de llevársela. Lo más aterrador es que, en medio de toda esta lucha, mi prima descubrió que estaba embarazada. De esta única visita, era producto de esta única visita. No le dijo nada a su ex, sabía que lo usaría en su contra, creía que el niño podría salvarse, así la vida de ella tuviera que ser diezmada. Pero no fue así. Murió en el parto al igual que su hijo. No volvimos a saber nada de él hasta que los rumores llegaron. Dicen que se ahorcó en su celda, que lo encontraron con la misma expresión con la que miraba en sus últimas visitas, pero hay quienes dicen que no fue un suicidio, que cuando el pacto con la Santa Muerte fue sellado, siempre habrá que pagar el precio. Tal vez la culpa lo carcomió, tal vez cuando se llevó 2 vidas en su pacto selló su propio destino, o tal vez la Santa Muerte vino a cobrar lo que le debían. La segunda historia que traemos para ustedes nos la envía José. En su correo nos cuenta que las malas decisiones que tomó de joven lo llevaron 15 años a prisión. Allí aprendió sobre brujería y terminó pactando con la Santa Muerte. Dice que es consciente de que el precio a pagar es alto, pero que está dispuesto a ofrecer lo que sea necesario con tal de mantener su poder. Caí al bote por un jale que se salió de control. Era un hurto sencillo, pero todo se complicó y me aventé 15 años tras las rejas. Allí entendí que la ley del más fuerte no solo se impone a puños, sino que también con fe en lo oculto. Aprendí que dentro del penal la magia negra y los pactos son una herramienta de supervivencia. José nos cuenta que al principio pensó que todo eso eran cuentos, pero que rápidamente se dio cuenta que, en la cárcel, nada es lo que parece. Los guardias tenían perros para la vigilancia, siempre creí que nadie podía tocarlos, pero a poco de estar encerrado, mi compa de celda me invitó a un jale. No tenía nada mejor que hacer, así que lo seguí. Pensé que iba a jugar cartas o a conseguir algo de sustancias, pero cuando vi al grupo reunido en una oficina, supe que era para otra cosa. Había un perro de los custodios en medio adormilado. Vi cuando le rodó una lágrima antes de que uno de los reos le clavara un cuchillo en el pecho. Sentí un escalofrío. No era un buen tipo, pero todavía quedaba en mí algo de humanidad. Con el tiempo, descubrió que ese sacrificio era parte de un ritual de poder. En la cárcel todo se compra con dinero, permisos, armas, drogas y hasta la vida misma. El guardia dueño del perro lo vendió por una lana y nos dejó salir de las celdas. En su siguiente turno, traía otro perro. Sabíamos que, si le pagaban lo suficiente a la guardia, entregaría lo que fuera. Pasaron los años y José fue adentrándose cada vez más en la magia negra. Dentro de prisión participó en rituales de protección, sacrificios de sangre y pactos de dominación. Los líderes de los patios recurrían a los brujos para fortalecerse, asegurándose respeto y eliminando a sus enemigos sin necesidad de levantar un arma. Sellamos a los caciques de la cárcel. Quien nos desafiaba terminaba pagando un alto costo. Al salir de ahí, José intentó enderezarse, pero con 50 años y un pasado criminal, nadie le daba una oportunidad. Volvió a delinquir. Pero su destino cambió cuando se encontró con su antiguo compañero de celda. Le intenté dar un bajón, pero me reconoció. Me preguntó por qué había recaído en esa vida. Le dije la neta, nadie le da chance a un ruco recién salido del bote. Me miró y me dijo: sábete que hay alguien que te dará 1 y 1000 oportunidades más. Vente, vamos a platicar. Así fue como José volvió a meterse de lleno en el mundo de la magia negra. Al principio hacía trabajos sencillos,
Amarres, separaciones, maldiciones. El truco está en saber a qué entidad convocar. No todos los demonios sirven para lo mismo. Alguien me pagaba una buena lana por separar a una pareja, hacía mi trabajo y ya. Nunca más tuve que robar para comer. Pero quería más. Buscó rituales más poderosos y con el tiempo conoció a un santero venezolano quien le pidió un sacrificio a cambio de un pacto para obtener poder absoluto. Pensé que quería lana, pero no. Me pidió la vida de alguien que verdaderamente amara. No sabía qué hacer hasta que entendí que la única persona que había amado toda mi vida Era mi madre. José viajó de regreso a la ciudad, fue a la casa de su madre y cometió el sacrificio. Luego escondió un trozo de carne en un libro, esto para poderlo pasar por el control aeroportuario. Al llegar, el santero me estaba esperando. Hizo un ritual como nunca antes lo había visto. Escupió un líquido negro sobre la carne y ésta cambió de color. Se consumió en llamas dejando un líquido rojo viscoso. Me hizo unas marcas en la frente, la espalda y las piernas. Me pidió que bebiera el resto. No sabía nada, pero lo último que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, el sitio donde habíamos hecho el ritual estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Todo esto me confundió, pero creí que ya todo estaba hecho. De regreso a México, volví a trabajar con mi antiguo jefe de la cárcel. Pronto llegó un cliente complicado, un jefe guerrillero que quería un ritual para volverse invulnerable. Otros brujos lo habían maldecido y traía la muerte pisándole los talones. Mi compa no lo quiso hacer, pero yo sí. El jale se hizo y el pago fue alto. Cuando volvimos a la cárcel a darle su parte al cacique, me vio y su cara cambió. Se notaba el miedo en su mirada, miedo que durante 15 años nunca vi que expresara. Me dijo que mi poder iba más allá de lo que podía manejar, que ya no era humano y que mi vida no alcanzaría para pagar el precio de los pactos que había hecho. Desde entonces José se hizo de fama como un brujo poderoso, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Quien tenga la lana suficiente sabe que conmigo puede conseguir lo que sea, pero también aprendí que todo en esta vida tiene un precio y algunos precios se pagan con sangre. La siguiente historia advierte sobre los peligros de jugar con la Ouija en un lugar tan cargado de energía oscura como lo es una celda. Nos llega desde una de las principales ciudades de Colombia y relata los momentos de pánico vividos por dos prisioneros que, sin saberlo, abrieron una puerta que jamás pudieron cerrar. Luis, como llamaremos al protagonista, cuenta que no sabe cómo su compañero de celda consiguió un tablero de Ouija. Estaba maltratado, envejecido, con las letras apenas visibles por el desgaste del tiempo. Una noche, sin nada mejor que hacer, decidimos jugar con lo desconocido y retar al más allá. Lo que encontramos del otro lado fue a una entidad que responde preguntas a quienes están dispuestos a pagar un precio por su conocimiento. Miguel, su compañero, recitó en voz baja lo que parecía ser una invocación. Desde las sombras donde la fe se quiebra, llamo a quienes moran en el abismo. Demonios atentos a los secretos del tiempo, escuchen mi voz. Hablo sin miedo, pregunto sin tregua. Si hay poder en sus nombres, que resuene en este lugar. Si hay verdad en su existencia, que se manifiesten ahora. Cruzo el umbral con voluntad férrea. Nada temo, nada me detiene. Respondan o sean olvidados en la nada. Luis no creía en esas cosas. De hecho, aprovechó el momento para jugarle una broma a Miguel, moviendo el planchet a propósito. La cara de terror de su compañero resultó tan graciosa que no pudo evitar reírse. Pero la risa no duró mucho. Cuando finalmente se acostaron, dejaron el tablero en el suelo. Luis vio algo que lo dejó sin aliento. El planchet se movió solo. No era una sacudida ni un temblor por el aire. Era un movimiento preciso, como si algo estuviera controlándolo en ese momento. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era posible que algo hubiera atendido a su llamado? ¿Que ahora estuviera allí en la celda y que estuviera comunicándose con ellos? Luis se levantó de un salto y sacudió a Miguel, quien despertó con una expresión de alarma.
Ponte enfrente del tablero, le dijo, con un rostro pálido. Algo respondió, si lo ignoramos podría molestarse, y lo peor es que no cerramos el portal. Luis dudó, pero se sentó frente al tablero. Decidieron hacer preguntas de control para asegurarse que no era una simple coincidencia. ¿Somos 2 personas? Sí, ¿Almorzamos arroz? sí. Ambos se miraron con inquietud. El tablero estaba respondiendo correctamente. Así que decidieron dar un paso más allá. Luis estaba preso por asalto a mano armada. Se armó de valor y preguntó: ¿qué fue lo que robé? El planchet se deslizó formando la palabra Dinero. El ambiente se volvió más pesado. Entonces fue el turno de Miguel, quien con voz temblorosa hizo la misma pregunta. Miguel estaba preso por asesinato, así que preguntó lo mismo. ¿Qué robé yo? El planchet se movió con rapidez. Asesinato. Luis sintió que se le helaba la sangre. Miguel lo miró sin decir palabra. Sabía que no era un hombre inocente, pero tampoco esperaba que algo desde el otro lado lo acusara de esa forma. Decidieron seguir indagando. ¿Eres una entidad demoníaca? El planchet se movió de inmediato. Sí, ¿Alguien murió en esta celda? sí. Intentaron hablar con el espíritu del recluso, que, según el tablero, había muerto allí, pero de repente la ouija dejó de responder. Ningún movimiento, ninguna señal, ni siquiera cuando intentaron despedirse. Agotados y con una sensación de incomodidad indescriptible, regresaron a sus camas. Sin embargo, la noche no terminó ahí. A las 3:30 de la madrugada, la celda se tornó aún más opresiva. El aire era denso, pesado, sofocante, difícil de respirar. Una presencia se manifestó con fuerza, y esta vez venía con intención de hacer daño. Un miedo indescriptible se apoderó de ellos. No era el miedo a morir en las calles, o a un ajuste de cuentas o a estar en prisión. Era algo mucho peor. Por primera vez en varios años no tenían el control. Fue entonces cuando Luis vio lo imposible. Miguel fue levantado por los aires casi 2 metros, como si un par de manos invisibles lo estuvieran sosteniendo del cuello. Pateaba, forcejeaba, pero no podía soltarse. Fue ahí cuando Luis sintió una presión insoportable en su pecho, como si una mano espectral le estuviera oprimiendo el corazón. Le costaba respirar. Estaban siendo atacados. Con el poco aliento que le quedaba, Luis trató de moverse, de hacer algo, pero entonces todo terminó de golpe. Miguel cayó al suelo tosiendo y respirando con dificultad. Luis se llevó las manos al pecho, sintiendo aún la sensación de ese agarre mortal. Cuando sus miradas se cruzaron, entendieron que lo que habían cometido era un error irreparable. Sobre la ouija, el planchet estaba firmemente posado sobre el sí. Había venido a visitarlos el espíritu del reo que murió en esa celda. Esa noche aprendieron que en prisión se puede sobrevivir a muchas cosas, pero no a los muertos que nunca lograron salir. Estamos a puertas de que este aquelarre termine, así que quiero aprovechar esto para invitarlos a que se suscriban, dejen su me gusta, compartan este video y sigan conectados con la última historia de este aquelarre. Esta historia llega a nosotros de mano de un guardia, un hombre mayor quien no creo que quiera sacar provecho alguno de mentir, lo que le da más credibilidad a su historia. En su relato nos cuenta que cuando estaba recién ingresado al penal no sabía cómo funcionaban las cosas ahí dentro y cometió el error de meterse con un reo bastante extraño. De origen africano, este hombre practicaba vudú y santería en el patio. Es más común de lo que se pueden imaginar ver este tipo de personas en una cárcel. Por lo general, aprovechan la entre comillas inmunidad que les brinda la prisión para hacer estos actos libremente sin repercusión alguna. Continuando con la historia, nos cuenta que era muy común verlo caminar por los patios con muñecos hechos con pelo y palos de paleta. Su aspecto era descuidado, su mirada era opaca, carente de algún tipo de emoción. Las primeras semanas pensé que se trataba de un prisionero con problemas mentales, alguien inestable que dejaba salir una pizca de humanidad jugando con estos objetos en un lugar como este.
No tenía ni el más mínimo conocimiento de que era magia vudú, ni por mi mente pasó que se tratara de un muñeco encantado. Por eso no le presté mayor atención a su comportamiento. Durante la primera requisa al patio de este reo, nos encontramos en su celda una cajetilla de cigarrillos y un cepillo de dientes al que le había sacado punta, un arma bastante común en prisión. Entre nuestras funciones estaban mantener este tipo de elementos prohibidos fuera de los patios, y aunque para nadie es un secreto que en ocasiones la misma guardia comercializa estos artículos, mi única intención en este penal era hacer respetar la ley y llevar el sustento a mis hijos y a mi esposa, quienes me esperaban en casa. No venía buscando riquezas, mucho menos poder. Solo quería cumplir mi trabajo y vivir tranquilo, así que incauté los objetos extraños: cigarrillos, navajas, juguetes sexuales, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos para el porte de los presos. Recuerdo que mis compañeros me dijeron que no entráramos a la celda del hombre, que era mejor no meterse con ese men, así que ellos dieron un paso al costado y dijeron que no revisarían. Entré solo. Mi primer error. Incauté la cajetilla de cigarrillos y el punzón. El hombre me observaba desde su cama y simplemente se limitó a sonreír. No intentó detenerme, simplemente sonrió, como si estuviera seguro de que yo regresaría a esas cosas más pronto de lo que cualquiera pudiera imaginar. Con el pasar de las semanas, recuerdo que mi hijo menor comenzó a vivir lo que, según su psicólogo, eran terrores nocturnos. Él aseguraba ver sombras, escuchar ruidos, risas provenientes de nuestro armario común e incluso en algunas ocasiones aparecía con moretones y rasguños en su cuerpo. Según el psicólogo, todo esto fue ocasionado por él. La siguiente en comenzar a vivir estas experiencias fue mi hija, la de en medio. Describía los mismos sucesos y, según el psicólogo, esto era una forma de querer llamar la atención porque veía que a su hermano menor le estaba funcionando. La próxima en vivir estas experiencias fue mi esposa. Para ella, la explicación fue que estábamos experimentando un cuadro de psicosis colectiva, pero mi hijo mayor y yo comenzamos a verlos. Se mostraba en diferentes formas, pero siempre identificamos a la misma persona. Era el preso. No tenía forma humana, parecía uno de esos muñecos con los que tanto jugaba en el patio, pero sus ojos eran idénticos, y la sonrisa que se dibujó en su rostro al notar que pudimos verlo era la misma que vi en aquella revisión de celdas. Regresé lo que incauté y de inmediato solicité el cambio de penal. Me lo aprobaron sin tanto papeleo porque incluso el director de la cárcel conocía los alcances de este hombre y sabía que no se detendría hasta haberme acabado. Comunidad, hemos llegado al fin de este aquelarre paranormal. Quiero agradecer a todos los que escuchan nuestros relatos hasta el final, a los que dejan su me gusta y comparten en redes esta y todas nuestras historias. Recuerden que están en Stepcast Paranormal. Nos vemos en una próxima entrega. No olviden suscribirse.